Bueno, muy buenas noches, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una clasecita corta para compensar lo que usualmente pues tenemos en clases presenciales los días viernes. Y como este viernes pues es 1 de mayo, pues nos toca esta opción que es virtual. Entonces, bueno, esta semana, chiquillos y chiquillas, lo que vamos a hablar, perdón, es sobre las funciones polinomiales. Ya el viernes pasado trabajamos un poco sobre las mismas y eventualmente pues vamos a trabajar sobre este tipo de funciones, algunos aspectos. En primer lugar, ya está en las notas, pero como definición, pues vamos a repasar y hablar sobre lo que es una función polinomial. Entonces, cuando hablamos de este tipo de funciones, en general tenemos un polinomio en la variable x que está por acá y la forma de este tipo de polinomios es a sub n, que es un numerito. Ese numerito va a ser el coeficiente principal. Y esto que está aquí, x a la n, pues hace referencia al grado del polinomio. En este caso decimos que es de grado n. Si vinieron dos, pues de grado 2. Y particularmente, el resto de los términos se escriben de esta manera, a sub n menos 1, es decir, el término que sigue, x a la n menos 1 más puntos suspensivos hasta llegar a sub 1x más a sub 0. Esto que está aquí, pues es el término constante. Y algo muy importante es que tenemos que tener claro que a sub n tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué importa? Recordar que esto que está aquí hace referencia al coeficiente principal. Ese sería nuestro coeficiente principal. Y la n hace referencia al grado del polinomio. Entonces, para tener en cuenta ese detalle. Y algo muy importante, n tiene que ser un número natural. N tiene que ser un número natural. Y esos numerillos a sub 0, a sub 1, hasta llegar a sub n, necesariamente pueden ser números reales. Entonces, es una característica que tiene el polinomio. Algo importante, esto que está aquí se le conoce como el término constante. Entonces, vamos a apuntarlo por acá. Ese sería nuestro término constante. Y eso es muy importante porque el par 0, sub 0 siempre representa el corte con el eje Y. Entonces, si yo tengo aquí el polinomio dibujado, que era lo que estamos haciendo el viernes pasado, resulta y sucede que aquí esta intersección está dada por el valor a sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues un poquito de teoría recordando en qué consistía, ¿verdad? Un polinomio. Bueno, ya ahora sí, teniendo esto claro, nosotros lo que vimos la clase pasada era que un polinomio tiene varias formas de dibujarse y usualmente a veces y en algunos casos el polinomio interseca el eje X. Entonces, eso es interesante porque nosotros para hablar de estas intersecciones vamos a decir también que son los ceros o las raíces. Y entonces, dependiendo del polinomio, puede ser que tenga uno, dos o tres ceros y está vinculado pues al grado del polinomio. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta, chiquillos. Algo que quieran copiar. Yo igual le puedo pasar estas notas y nos decantamos por estructurar, ¿verdad? Como estructurar o definir algunos detalles. Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo entonces de cómo funciona pues esto que les he estado diciendo. Voy a bajar por acá, voy a bajar por acá y vamos a anotar entonces ejemplos al respecto. Vamos a ver un ejemplo uno. Hay cualquier cosa, ustedes me ayudan con la numeración. Entonces, ¿qué nos interesa? Bueno, yo les voy a dar un polinomio y nuestro objetivo es entender, pues, cómo se comporta, pues, el mismo. Para efectos de examen, se declaró que la idea es que venga, pues, factorizado. Pero también hoy vamos a ver pasa si este polinomio, pues, no viene factorizado. Entonces, por ejemplo, un caso sencillo es que yo les dé a ustedes x a la 3 menos x. Resulta y sucede que este es un polinomio, obsérvenlo acá, es un polinomio que es de grado 3. Entonces tenemos que es de grado 3. Vean que aquí viene un 1, vean que no está representado. Este va a ser nuestro coeficiente principal
que va a ser 1. Vean que aquí no tengo nada sumado. Usualmente debería venir como un más 8, un más 3, no viene nada. Pero no nos vamos a preocupar. Significa que lo que hace falta es un 0. Y esto que está aquí significa que este es el término constante. Entonces, de acuerdo a lo que vimos aquí arriba, vean que aquí arriba hablé del término constante. Entonces, 0 es el término constante. Entonces, vamos a apuntarlo por acá. Y ¿qué más? Resulta y sucede que ya si pensamos en toda la zona que marqué en verde, 1 por x a la 3, ya esto se llama el término principal. Ese sería para nosotros el término principal. Entonces, bueno, recordando esos detalles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa usualmente en este tipo de ejercicios encontrar cuáles son los cortes con el eje X, cuáles son los cortes como el eje Y y cómo se comporta este polinomio. Entonces, tenemos varias cosas y varias preguntas que nos hacemos. Entonces, primero, ¿cuáles son los cortes con los ejes? Esa sería nuestra primera pregunta. Luego lo que nos interesa es, ¿cómo fue que les dije? El comportamiento, o sea, cómo se comporta esta función, cómo se comporta, P de X. Y luego eh, la tendencia, ¿verdad? Puede ser como tal vez los signos de P de X, para amarrar un poco con lo que hemos visto pues en la clase pasada. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de que nos pregunten los cortes con los ejes? Entonces, recuérdense que en este caso se puede hacer de varias formas. Una forma de hacerlo es recordar que aquí ya yo les hablé del término constante. Si allá y eso es un 0, significa que el término constante me dice que este polinomio corta el eje Y en 0,0. Si aquí hubiera sido un 1, pues en 0,1. Si hubiera sido más 8, pues en 0,8. Entonces ya yo sé que la intersección con el eje Y va a ser en este caso pues 0,0. Otra forma de hacerlo, uno puede tomar el polinomio y cambiar la x por 0. Y a la hora de hacer los cálculos, 0 al cubo menos 0, el resultado da 0. Entonces eso quiere decir que la función interseca el eje Y pues en 0,0. No sé si tienen dudas hasta aquí, chiquillos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Es que no los puedo ver, pero creo que se está grabando también la sesión. Entonces, bueno, cualquier cosa, ahí me hacen hincapié. Bueno, siguiendo con la idea, yo les puedo preguntar, bueno, profe, ¿y cuáles son las intersecciones con el eje X? Entonces, si nos piden las intersecciones con el eje X, lo que se tiene que hacer, recordamos igual que se evaluó en el primer examen, es que se toma la función y se iguala a 0. Se resuelve una ecuación. En este caso, nuestro polinomio era x al cubo menos x. Y entonces, pues esto hay que igualarlo a 0. Y la idea es que aquí yo podría buscar alguna técnica de factorización. En particular, lo que usamos aquí como recurso es el factor común. Veo que se repiten x y saco una x a factor común para que me quede x al cuadrado menos 1. Y observamos que aquí, como les decía en clases, eso es una diferencia de cuadrados. Entonces, recordamos que esto es cascarón, cascarón y se coloca x menos 1 por x más 1. La idea es que si yo multiplico estos términos, vuelvo a reconstruir x al cuadrado menos 1. ¿Y qué es lo que vimos en clases? Si el producto de tres cosas, x menos 1, x más 1 es igual a 0, la única manera para que esto suceda es que el primer factor valga 0, que x menos 1 valga 0, o que x más 1 pues valga 0. Y si yo realizo esos despejes, o bien ustedes también lo pueden meter en la calculadora, miren que esta ya está resuelta. Dice que la x vale 0. Esta que está aquí se pasa el 1 al otro lado. Entonces yo acá voy a aprovechar y vean que era x menos 1. Cuando pasa al otro lado queda que x vale 1. Y de acá yo puedo pasar el 1 a restar al otro lado. Entonces si era x más 1, pues me va a quedar que x vale menos 1. Y por lo tanto, los cortes van a ser 0,0, que ese corte ya repite con el que estaba aquí arriba, entonces solamente pues se toma una vez. Luego tenemos ¿quién?
el 1,0, vean que aquí se cambia la X por 1, y el resultado pues tiene que dar 0. Y el otro corte, pues va a ser el menos 1,0. Entonces ya sabemos los cortes con los ejes. Bueno, y ustedes dirán, bueno, profe, ya tiene los cortes, ya tiene esa situación. Y ahora la otra pregunta era, bueno, profe, ya usted sabe cuáles son los cortes, pues con los ejes. Ahora, la parte B, pues cómo se comporta dicha función. Resulta y sucede que esto lo voy a hacer en color azul. Y para responder a esta otra pregunta, nosotros nos fijamos en una de las características que vimos en clases. Si nosotros tenemos un polinomio como x3, x5, x7, polinomios de grado impar, la función tiene un comportamiento de este tipo estructuralmente. Y si tuvieran negativos, por ejemplo, entonces la función resulta y sucede, perdón, va a tener pues este comportamiento. Y repasando, si la función es de grado par, x2, ese es el término principal, fuera de esta manera, pues quiere decir que se parece a una parábola. Pero puede ser que sea de esta manera o puede ser que sea de esta otra en caso de que tengamos signos pues negativos. Déjenme ver porque alguien entró. Vamos a ver. Entonces voy a irme al Zoom y tenemos ahí a José Julián. Julián, dime. Profe, entonces, básicamente las intersecciones es igual que con la lineal. Igualar a cero y poner x igual a cero. Exactamente, Julián. Muy bien. Entonces lo que hacemos es eso, igualar la función a cero y despejar, pero se iguala cada factor a cero, Julián. Ok, Sí, cualquier cosa ahí me interrumpe, es que no los veo cuando levantan la manita, entonces, y son poquitos, entonces no hay problema si me interrumpen, ¿está bien? está bien. Bueno, está bien. Bueno, entonces voy a borrar esto, porque esto era como declarando lo que vimos la clase pasada. Entonces, para nosotros, la función, recuerden que es x al cubo menos x. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra función es esta, pues lo que sabemos es que ella se comporta, vamos a decir aquí con esta flecha grande, que se comporta como si fuera la función x al cubo. ¿Por qué? Porque recuérdense que me voy a fijar en el término principal y ese es el que sobrevive, el que nos interesa. Entonces quiere decir que a sabiendas sabemos que tiene esta estructura. Entonces, visualmente, ¿qué pasa? Bueno, significa que la función tiene esta forma en los extremos. Y esto a nivel de límites, a través del uso de infinitos, quiere decir que cuando los valores tienden a menos infinito, aquí sería menos infinito, quiere decir que el polinomio, las imágenes de este polinomio tienden a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, la flechita significa para nosotros que cuando los valores tienden a infinito positivo, es decir, se mueven hacia la derecha, quiere decir que la idea o la naturaleza de la flechita es que los o las imágenes tienden a más infinito, que es como la explicación que viene en el PDF o viene en los textos. Entonces, usualmente lo que me interesa es que ustedes recuerden lo que les pongo en color rojo, la forma estructural y que nos interesan las puntas de la flecha. Sabemos que esta va a ser la forma de este polinomio aquí y esta va a ser la forma de este polinomio acá. ¿Qué es lo que acabamos de descubrir? Bueno, descubrimos que la función interseca en 1,0, en menos 1,0 y en 0,0. Vean que aquí teníamos los cortes. Entonces coloco esos puntitos, menos 1, por aquí está el 0 y por aquí está el 1. Y quiere decir que la función, pues, a la hora de tener esta factorización, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, me dice que, ok, los exponentes que aparecen aquí arriba son números unos, son números impares. Entonces, haciendo un recorrido de izquierda a derecha, significa que la función cruza al menos uno, significa que el grado impar es que cruza, luego la función tiene que volver a cruzar el cero y luego la función tiene que volver a cruzar el uno hasta conectar con la flecha que tenemos allá arriba. Bueno, esta sería la gráfica de esta función. Esa sería la gráfica haciendo alusión, muy importante,
al exponente que tienen los factores. Y esto es interesante porque si el número es impar, significa que hay un cruce, o sea, que se cruza el eje X. Pero si hubiera sido un grado par, que era lo que les decía la clase pasada, significa que la función hace rebotes. Quiere decir que hay un uno, entonces por la multiplicidad va a tener pues una forma así. O bien puede ser que tenga una forma de este tipo. Pero bueno, eso es como recapitulando. Ahí me interrumpen, chiquillos, si ocupan usar el micrófono. Me dice, profe, repita eso, este, alguna situación, o si me devuelven algún punto, ustedes me dicen. Bueno, siguiendo con la idea, ya tenemos la gráfica de la función, no es parte de lo que se pregunta, pero me permite que ustedes comprendan, pues, cómo es la gráfica en sí. La parte C es cuáles son los signos de esta función, dónde es positiva, dónde es negativa. Bueno, lo vamos a hacer por zonas. De menos infinito a menos uno, vean que la flecha apunta hacia abajo. Quiere decir que la función con la gráfica es negativa. De menos uno a cero, observen que tengo que está por encima del eje X. Quiere decir que aquí es positiva. Miren que de cero a uno, la función está por debajo del eje X. Se vuelve negativa. Y observen que de uno a más infinito, la función está por encima del eje X. Quiere decir que se vuelve positiva. Entonces, esos son los signos de la función. Recuerden que en el examen significa, pues, donde f, pues, es positiva. Entonces, uno puede escribir, profe, de menos infinito a menos uno, voy a dejarlo abierto, unido, perdón, aquí voy a poner negativa, porque si no, no tiene sentido. Unido, pues, de cero abierto a uno abierto. Y vean que no estoy contemplando cerrados porque el menos uno, el cero y el uno son lugares donde se hace cero la función. Y si yo les pregunto dónde es positiva, ahora sí, sería en el intervalo de menos uno a cero, unido en el intervalo de uno a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Es hacer alusión pues a estos dos escenarios que tenemos ahí presente. Entonces, esa es una forma de hacerlo visualmente. Si ustedes me dicen, profe, pero esto es una manera de justificarlo, es una forma de hacerlo, pero lo correcto es, si conozco la factorización, yo hago o lo complemento con una tabla de signos. Entonces, para poder llegar a la respuesta también análoga, pues hacemos una tabla de signos. Y en dicha tabla de signos, pues colocamos x, x menos uno y x más uno. Y aquí lo que hacemos es que colocamos menos infinito, colocamos el más infinito y observamos que tenemos exactamente tres cortes con el eje X, que ya los hemos encontrado, el menos uno, el cero y el uno. Y recuerden lo que les decía en clases. Bueno, quiere decir que en X, para que la función se anule, tiene que valer cero. Es este cero que está aquí. Para que en esta fila el X menos uno se haga cero, pues significa que tiene que valer uno. Quiere decir que marco un cero por acá. Y para que este se anule, pues tiene que valer menos uno, que sería este cero que está por acá. Entonces, ¿cómo rellenamos la tabla? Bueno, esto lo vamos a quitar porque pues nos hace ruido. Significa que antes de cero, la función se le coloca un menos y después del cero se le coloca un más. La única forma para que cambie es que aquí tiene que tener un menos delante de la x. Y aquí sería menos, 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 más. Y aquí menos y luego sería todo positivo. Y luego recordábamos que para determinar el valor de signo, yo cuento los signos negativos. Miren, hay tres. O menos por menos es más y más por menos nos da menos. Quiere decir que aquí sería negativo. Vean que menos por menos nos da más. O bien, como hay dos signos negativos, pues va a ser entonces un signo positivo. Bueno, este me quedó bien feo, chiquillos. Entonces vamos a poner aquí un más. Y aquí, vean que hay un signo negativo. Quiere decir que vamos a poner menos. Y como aquí no hay, pues más por más, pues sigue siendo positivo. Y vean que ya tengo los signos de la función. Y eso coincide con la respuesta que tenemos acá. Que vean que de menos infinito menos uno la función es negativa, que es esta parte de aquí. Y luego vean que de cero a uno que también es negativa, que coincide con esta parte de acá. Y luego la función es positiva en el intervalo de menos uno a cero, que es esta parte de acá. Y vean que la función es positiva en ese intervalo que va de 1 a infinito. Y con eso pues resolvemos la parte de los signos. Como les digo, he hecho como un procedimiento factorizado
de manera visual, gráfica, de usualmente las preguntas que nos hacen sobre esta función. No sé si Profe, tienen dudas. Hola, Juliana. ¿podría, Alanis, Areli, dime, señorita. ¿podría volver a explicar el punto E? Es que me quedé sin señal y quedé como a medias. ¿El punto cuál? El B, el que era que cómo se comportaba. Ah, ok. ¿Cómo se comporta la función? Sí, claro. Lo que se hace para el comportamiento de la función es que nosotros tenemos por función x al cubo menos x. Ese es el ejemplo que nos da. Entonces, para saber el comportamiento, vos te fijas en el término principal. Es el polinomio, bueno, perdón, el monomio que tiene mayor grado. Ahí va a ser 3. Y entonces usted rescata solamente ese valor que es x a la 3. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En clases vimos que si es un número impar, en este caso es 3, la función tiene esta forma. Por ejemplo, si viniera un x3 o un x5 o un x7, vamos a saber que tiene siempre esta forma. Pero si hubieran sido con negativos, entonces sea menos 5 o menos 8, más bien tiene esta otra forma. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso de nuestro ejemplo, pues como es un x a la 3, lo que les decía yo entonces es que sabemos que la función tiene esa estructura de función elemental. No necesariamente igual, ya como quedó aquí y no está escalado, pero va a tener siempre esta estructura. Entonces, lo que les decía yo era que cuando dibujo la función, cuando yo quiero dibujar la función, lo que hago es que me doy cuenta de que lo que me interesa es dibujar los extremos. Entonces quiere decir que si tengo esta flechita, sabemos que la función tiene la flechita en este lado derecho. Y esta punta, pues hace referencia a esta otra puntita, pero del lado izquierdo. Y usando funcioncillas, lo que les decía es que, bueno, cuando la función se va para la izquierda, o sea, se va para el infinito negativo, la función tiende hacia abajo. Y eso significa que es que las imágenes se van para menos infinito. Y al otro lado la explicación es que si los valores se van para el infinito positivo, quiere decir que la flecha sube. Para nosotros es que el polinomio toma valores en el infinito. Eso es como la descripción pues gráfica, pero visualmente pues son esas puntitas de flecha. No sé si me sigues hasta ahí. Sí, profe, muchas gracias. No, no, con mucho gusto. Para terminar, Arelis, Arelis, ¿verdad? Alanis. Alanis, yo le entendí a Arelis, digo yo, no, que bueno. Entonces, Alanis, lo que pasa es que nada más para complementar, dibujo el -1, dibujo el 0 y dibujo el 1. Esos son los valorcillos que se obtienen aquí cuando encontramos los cortes con los ejes. Entonces, lo que les decía yo es que, ¿cómo se comporta la función? Bueno, como aquí tengo también la factorización, entonces observamos que aquí es grado uno y grado uno. Entonces eso quiere decir que aquí si dibujo de izquierda a derecha, quiere decir que la función cruza al -1, tiene que volver a cruzar al 0 y luego tiene que cruzar al 1 y conecta con la otra flecha. Y sabemos que hay cruces porque los grados son impares. Entonces eso es como el resumen de la parte B. Ujú. No sé, chiquillos, si quieren, aprovechen que son poquitos, por si quieren que explique algún detalle en particular. Bueno, entonces vamos a cambiar de página, vamos a cambiar de página y vamos a, ¿cómo se llama? Replicar pues otro ejemplo. Vamos a replicar otro ejemplo. Ay, perdón, aquí me salí. Entonces aquí tenemos esta parte, yo se los voy a pasar en PDF y ahora tenemos esta parte. Vamos ahora con el ejemplo 2. En el caso de este otro ejemplo, pues me dicen que esboce, vean que me dicen que esboce la gráfica. Y aquí, bueno, es un ejemplo que tenemos en la presentación. Me dicen que es x a la 4 menos 6x a la 3 más 13x al cuadrado menos 12x más 4. Entonces, vean que la idea es esbozar la gráfica. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces voy a hacerlo con base en lo que les expliqué. ¿Qué se hace? Recuerden que el término principal es este.
este es nuestro término principal, es x a la 4. Entonces ya sabemos que ese es el término principal. El coeficiente principal vale 1. Entonces el coeficiente principal ya sabemos que vale 1. Y tenemos que el término constante vale 4. Entonces ya sabemos cuál es nuestro término constante. Entonces, ¿qué significa todos esos datos? Como el coeficiente principal es 1, significa que esa función tiene que tener alguna forma y vean que se hace con el grado. Vea que es un polinomio de grado 4. Entonces sabemos que como nuestro coeficiente es a sub 4, eso es porque está a la par de x a la 4 nada más, vale 1 y es positivo, sabemos que la función tiene esta forma. Si ese bichillo hubiera sido menos 1, significa que vamos a tener la función de esta manera. Entonces, todo lo que sea grado 4, grado par, siempre es como una especie de parábola, para arriba o para abajo. Y repito, como nuestro coeficiente vale 1, sabemos que la función tiene esto, tiene esta forma. Entonces, lo sabemos por el signo del coeficiente principal y también lo sabemos por el grado, porque sabemos que el grado es 4. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay alguna pregunta. Yo disculpe, ¿qué significa esboce? ¿El qué? Ah, esboce significa que grafique, o sea, que haga la gráfica de la función, pero no es tan exacta, un aproximado de cómo sería. Ah, ok. Gracias. No te preocupes, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, chiquillos, para ir complementando, sabemos que la función tiene esta forma. No entonces vean las puntas de las flechas. Entonces recuerden, si los valores de x tienden a infinito, quiere decir que nuestra función, que aquí no les puse nombre, g de x, va para más infinito. Y si los valores de x van para menos infinito, quiere decir que nuestra función, las imágenes van para más infinito. En otras palabras, cuando me muevo a la derecha, los valores suben. Cuando me muevo a la izquierda, los valores suben. Eso es lo que significa usando el diseño del término principal. Y el término constante significa que corta al eje Y en 0,4. Entonces ya aquí sabemos incluso el corte con el eje Y. Entonces, esto, si se les aparece en el examen, pues ya nos dice mucha información. Entonces, esto sería como el paso número 1, ¿verdad? Como una idea de la gráfica. Vean que no es la gráfica como tal, es como una idea de qué tenemos como tal de esa función. ¿Todo bien hasta ahí? No sé si hay dudas. Y me preguntan, ¿verdad? Bueno, cuando ya tenemos la idea de la gráfica, el paso 2, pues es el que vamos a ver el día de hoy. Resulta y sucede que uno dice, bueno, ya yo tengo una idea de la gráfica. Puede ser que la gráfica, bueno, pareciera ser que pasa por 4, pareciera ser que puede hacer algo así, ¿verdad? Puede ser que haga algo tal vez más alejado, pero sabemos de alguna manera que la bandida gráfica pasa por el 4. Vean que son diferentes escenarios. Yo no sé, pues, cómo se comporta como tal la gráfica. Puede ser que haga esto. Usualmente lo hago así porque es el comportamiento de una cuadrática. Pero hay algo también que nos falta y deseamos conocer. Resulta que una de las cosas importantes es para poder entender la gráfica, y ya sabemos que las puntas de flecha son de esta manera, basados en este comportamiento por acá, pero nos falta saber cómo conecta la función. Puede ser que la función haga esto y ni siquiera tenga cortes con el eje X y eso nos ponga tristes. O puede suceder que la función corte aquí al eje X y haga esto. Digámosle, eso podría ser una opción. Pero vean que algo muy importante es, independientemente, es conocer los cortes con el eje X, los ceros. Y entonces el paso 2 debería preocuparnos por conocer los ceros de esa función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que se hace en el caso de este tipo de funciones, tenemos que factorizarlas. Tenemos que buscar algún método para factorizar dicha función. Y entonces, cuando eso sucede, resulta que nosotros podemos usar algunos teoremas que
que tocan el día de hoy. Y entre ellos está, por ejemplo, lo que es la división sintética. Entonces vamos a borrar esto que está aquí y lo que hacemos es preguntarnos si esta función yo la puedo factorizar. Entonces, mi objetivo es factorizar la función. Nuestro paso número 2 es factorizar. Y lo que vamos a usar como regla se conoce como la división sintética. Ustedes, como van a tener calculadora, entonces lo ideal es que puedan meter este polinomio en la calculadora. También depende del modelo de la calculadora. Las más modernas, pues permiten factorizar un polinomio de grado 4. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes dirán, profe, pero si yo no tengo una calculadora, pues muy potente, ¿y cómo se hace? O sea, yo quiero factorizar. Y factorizamos para conocer los ceros, que era lo que les decía antes. Entonces, la división sintética, por si no la conocen, consiste de la siguiente manera. Lo que hago en primer lugar es que me fijo en el número constante y busco lo que se llaman los divisores del 4, positivos y negativos. Por ejemplo, aquí, ¿qué divide al 4? Bueno, el uno, también el -1. El uno divide al 4, es decir, 4 por uno nos da 4. Miren, ¿qué número divide también al 4? Bueno, el 2 más o menos 2. 4 entre 2 nos da 2, o 4 entre menos 2 nos da -2. Y claramente, pues el otro valor que funciona va a ser el 4. Entonces, buscamos lo que se llaman los divisores de 4. Aquí, en este ejemplo, tenemos un 1, pero si tuviéramos otro número que no fuera el 1, se buscan también los divisores de lo que está a la par de, o lo que acompaña al x a la 4, del coeficiente principal. Pero en este caso, pues no vamos a hacerlo de esa manera porque es un 1 y vamos a seguirlo ahora sí. Después lo explicamos. Bueno, en un video también aparte lo expliqué. Cómo se hace que si viene otro valor. Cuando ya tengo los divisores del 4, entonces trato de ver cuál de ellos, es como una especie de tanteo, funciona para que a la hora de dividir me dé 0. ¿Cómo se hace esto? Miren, tomo los números, los valorcillos que acompañan a el x a la 4. Vean que aquí hay un 1. Entonces yo, por ejemplo, pongo un 1. Vean que luego viene un -6, pongo un -6. Tiene que estar ordenado, eso sí. Entonces, eso significa que si aquí es grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0, que pues sería el 4. Tiene que estar ordenado y completo. Si faltara, ustedes lo llenan con un 0. Entonces voy a poner 1, -6, 13, -12 y 4 y trazo este tipo de línea. No sé si me siguen hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? Lo pueden hacer con calculadora, depende de la calculadora, ya ella les tira los ceros, pero voy a hacerlo como a pata, como para Luego una repasar eso. pregunta. Dime, dime, En Julián. el modelo el modelo de cálculo que yo tengo, cuando me doy ecuaciones, salen Ujú. solo cuatro opciones, pero creo que la última es esta grado 3. Ah, ok. Entonces, en tu caso, tenés que hacerlo así. Ok, Batear el primero y ya los demás, lo metes en la calco. De hecho, te voy a explicar cómo. Digamos, en tu caso es el único malo, depende del modelo. Entonces, tenés un polinomio de grado 4 y la calco aguanta hasta grado 3, entonces tenés que empezar así, ¿verdad? Como batear cuál numerillo funcionará y nos dará 0. Pero ya bateando el primero, los demás salen rápido, ¿está bien? ok. Ok, Y, vean. perdón, Ujú. haciéndolo así manual, Ajá, dice el primer divisor sí. o sea, son los divisores del Ujú. exponente del mayor. No, son los divisores del número que estoy pintando en color rojo. En este caso, los divisores del 4. Es que aquí coincidió con este 4, Ok. pero sería del de que está en color rojo. ¿Ves? Si ahí hubiera sido un 5, yo busco los O sea, los divisores del 5. divisores del que no tiene X, digamos. O no Exactamente, muy bien. necesariamente. No, de hecho siempre es eso, del que no tiene X, siempre se hace así. Ah, ok. Muy bien. Es válida la pregunta, Julián, no te preocupes. Bueno, vamos a tantear. Entonces, mire, Julián, tengo que agarrar un número de estos. Voy a aprovechar que usted me está hablando. Digámosle, hay que agarrar uno y busque un número de esos tres ahí. Bate, dígame cualquiera para hacer la división. Así hay que hacerlo.
De ahí Usted el me dice, más profe, el 2. uno. Ah, El más 2. el más 2. Vamos a probar el 2. Yo creo que normalmente los del centro sirven. Sí, o a veces sirve los del centro, digámosle, cuando uno los planea, funciona. Vamos a probar ese 2. Vamos a ver. Mire, Julián, el objetivo es que aquí nos dé un cero. Si no nos da cero, tenemos que borrar el número y poner otro, por ejemplo, el 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de la división sintética. Vamos a hacerlo con el 2. Es más, voy a pintarlo en color verde. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? Vean la regla. Bajo el uno. Luego, 2 por uno, 2. Y el resultado se coloca debajo de el menos 6. Entonces, todo bien hasta ahí. Vuelvo a repetir. Bajo el uno, 2 por uno, entonces me da 2. Y ahora hago una suma. Menos 6 más 2. ¿Cuánto nos da, chiquillos? -4. Menos 4. Muy bien. Y ahora hacemos lo mismo. 2 por menos 4. 2 por menos 4. Eso nos da menos 8. Vean que se coloca aquí. Para ahorrar esto. Nos da menos 8. Y vuelvo a hacer una suma. A 13 le quito 8. Bueno, 13 más menos 8. ¿Cuánto nos daría? 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 me dijiste. Sí. Muy bien. Ahora, 2 por 5. ¿Cuánto nos da 2 por 5? 10. 10. Ahora vuelvo a sumar. Menos 12 más 10. -2. Menos 2. Y ahora 2 por menos 2. -4. Menos 4. Y ahora la suma de esto, enhorabuena, nos dio ¿cuánto? Cero. 0. Y eso es excelente, porque eso quiere decir que nuestro polinomio, vean que aquí voy a poner uno igual, vea Julián, aquí voy a poner uno igual, se factoriza como paréntesis, paréntesis. ¿Qué se colocan en estos paréntesis? Bueno, mira que nos funcionó el 2, entonces es x menos 2, y aquí lo que se rellena en ese paréntesis es este polinomio. Y usted dirá, profe, pero ¿y cómo es eso? Bueno, la ventaja de la división sintética es que como el polinomio original es de grado 4, ahora me queda de grado 3. 3, 2, 1 y se le suma una constante. ¿Y quiénes son los números que van aquí? Bueno, son exactamente los que obtuvimos en la división, los que están en color verde. Entonces, aquí me voy a devolver, nada más. Vamos a borrar esta flecha Pero y entonces, el primer factor siempre va a ser x menos el divisor, o no siempre menos. X, sí, siempre va a ser menos de signo opuesto. Si te dio un 2, X menos 2. Si hubiera dado menos 5, X más 5. Ok. Sí. Y ves aquí, Julián, bueno, y compañeros y compañeras, aquí agrego los numeritos, que son estos. Miren, el uno está aquí, ¿lo ven? El menos 4 está aquí, el 5 está aquí y el menos 2 está por acá. Y esa es la ventaja, ¿ves, Julián? Ya este es un polinomio de grado 3, ya se lo puedes meter en la cálculo. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si me han entendido. Sí, todo bien. Bueno, excelente. Usted me dirá, bueno, profe, bueno, métalo en la cálculo. Sí, sí, metámoslo en la cálculo, pero voy a seguir factorizando usando este mismo método. Ustedes me dirán, ¿cómo, profe? ¿Puede uno seguir? Sí, claro, miren, vuelvo a hacer la rayita y ahora vean que es de grado 4. Como es de grado 4, la teoría dice que puede ser que tenga 4 factores, o sea, 4 paréntesis de este tipo como x menos 2 por x menos 3 por x más 1. Dice que a lo sumo puedo tener 4 factores, no puedo tener 5 ni 6, solo 4 máximo. Y puede ser que repitan. De hecho, aquí vean qué interesante, como un spoiler. Yo voy a utilizar de nuevo el 2. Vamos a probar de nuevo el 2. Vean que sigo usando el conjunto que está por acá. Puede ser que el 4 no me funcione, pero voy a usar el 2 para aprovechar o optimizar lo que estamos haciendo aquí en la clase. Entonces, si yo utilizo el 2, empezamos de nuevo. Bajo el uno y miren, 2 por uno, ¿nos da cuánto? 2. Y ahora sí,
menos 4 más 2. ¿Cuánto nos da, chiquillos? Bueno, menos 2. Ahora sí, vean. 2 por menos 2. Entonces, vean que eso nos va a dar aquí exactamente menos 4. Y ahora, vean, 5 menos 4, ¿cuánto nos da? 1. Y miren, 2 por 1, ¿cuánto nos da? 2. Y vean que menos 2 más 2, vean que en este caso el resultado, pues, me va a dar exactamente, me va a dar 0. Entonces, vean que ahora volvimos a encontrar, ver que el 2 vuelve a funcionar. Y eso pues no está mal. Está bien, quiere decir que el 2 se repite dos veces. Y para efectos de lo que estamos haciendo, quiere decir que eso se factoriza como x menos 2, que ya lo teníamos, y a la hora de que este volvió a funcionar, vuelven a salir otros dos cascarones. En el primero, como es 2, quiere decir que vuelve a repetir x menos 2. Y aquí, vean que era de grado 3, ahora va a quedar de grado 2, va a quedar x al cuadrado, x y un numerillo. ¿Y quiénes son los números? Lo que vimos antes. Aquí se coloca un 1, aquí se coloca un menos 2 y aquí se coloca un más 1. Vean que pasó de grado 3, pero ahora pasó a grado 2. ¿Todo bien Profe, hasta ahí, se pone chiquillos? así, o sea, aunque sean iguales, esos dos factores se ponen así. Sí, exactamente. Porque recuérdese que el polinomio original es de grado 4. Entonces, lo que tenemos al otro lado tiene que seguir siendo de grado 4. De hecho, mira, esto es de grado 1. Este también es de grado ¿cuánto? 1. ¿Y este de cuánto es, Julián? Dos, 2. Entonces, 1 más 2, ¿cuánto tiene que dar? cuatro. 4. ¿Ves? Entonces, tiene que respetar de que el original era de grado 4. Más o menos la idea, ¿sí? Cualquier Sí. cosa, hay cosas me dicen. Bueno, y entonces, ya y pareciera que terminamos, pero mira, esto es de grado 2, ya lo pueden meter en la calculadora. Pero usted me dice, profe, pero puedo seguir, y podemos seguir. Usualmente yo lo que les recomiendo, digámosle, para efectos de examen o efectos de práctica, es que antes de seguir, las cuadráticas son un poco tóxicas. Entonces, siempre es bueno sacar el discriminante para saber si puedo seguir haciendo la división sintética. Entonces aquí usamos esta formulilla, b al cuadrado menos 4a por c. Y si el discriminante da positivo, significa que puedo seguir aplicando la división sintética o utilizo la fórmula general, que es lo que ustedes pueden hacer con la cálculo. Yo lo voy a hacer como conceptual. Entonces vean que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por 1. Vean que este es el B, este es el valor de A y este es el valor de C, según la formulilla. Y aquí me queda 4 menos 4 y miren, esto me da 0. Entonces eso quiere decir que esa cuadrática todavía se puede seguir factorizando, pero solamente o va a ocurrir que el factor o el número que usemos se va a repetir dos veces. Cuando es 0, quiere decir que hay multiplicidad 2. Entonces ustedes dirán, ¿cómo, profe? ¿Cómo es eso? Entonces, de hecho, vea lo que pasa. Vamos a seguir factorizando acá y podríamos usar otra vez o el 1 o el 2 o el 4. Ya el 2 repitió dos veces. Yo aquí les voy a hacer el spoiler de que el que nos va a servir es el 1. Y de hecho, vean lo que sucede. Bajo el 1. 1 por 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. 1 por menos 1, vean que queda menos 1. Y entonces vean que ahora la suma de esto da cuánto. Ya nos da 0. Entonces vean que el 1 funciona. Y entonces esto significa que lo que estamos factorizando se puede ver como x menos 2 por x menos 2. Y la regla es cascarón, cascarón. Se vuelve a separar en 2. Como aquí es 1, quiere decir que es x menos 1. Y aquí, ¿qué es lo que me queda? Vean que es de grado 2, pero ahora va a quedar como x más algo, donde esto sería un 1, y aquí pues vean que tendríamos ahora un qué, un menos 1. Entonces sería 1x más menos 1, o sencillamente pues x menos 1. Y terminamos de factorizar, ya no podemos hacer más. Ya terminamos la división. Eso se puede ver como x menos 2 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y entonces
logramos factorizar, ay, perdón, logramos factorizar nuestro polinomio con la división sintética. Si uno lo hace con la calculadora de grado 4, eh, si uno lo hace con la calculadora, este, un toquecillo, chiquillos. Ah, un toquecito, que aquí se me pegó la calculadora. Bueno, este, resulta y sucede que, bueno, ya tendríamos ahí la factorización como tal. Entonces, ya tenemos factorizado esto por división sintética. Y usted dirá, bueno, profe, ¿y esto por qué hicimos tanta cosa? Bueno, resulta y sucede que nosotros ya sabemos que nuestra función, que es g de x, x a la 4 menos 6x al cubo más 13x al cuadrado menos 12x más 4 se ve como x menos 2 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y entonces resuelve algo que les decía yo. Si yo quiero saber los cortes con el eje Y, ya sabíamos que un corte era 0,4, que es dado por este valor. Pero ¿qué pasa si yo quiero los cortes con el eje X? Bueno, para poder hacerlo, tengo que tomar la función e igualarla a cero. Pero era igualar esta función a cero y nosotros no tenemos método de resolverlo anteriormente. Al hacer división sintética, nos garantizamos que ahora sí, no usamos este polinomio, sino que usamos lo que factoricé. Es decir, x menos 2 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y entonces eso nos garantiza, al igual que hicimos antes, que la función se anula en uno y se anula exactamente pues en 2. Eso es lo que tenemos por ahí. Ah, bueno, ¿Todo profe, bien? a eso me refería yo ahora con que si no se podían juntar de una vez los factores, digamos. Sí, claro, claro, claro. Digámosle, ya usted sabe que el 2 y el uno funcionan. Entonces ya sabes el resultado. No hay ningún problema. Pero bueno, hicimos como la división como para entender hacia dónde iban formalmente. Todo bien hasta ahí, sí. Bueno, cualquier cosa ahí me dices. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos la división sintética o ya conocemos los factores que se pudo haber metido en la calculadora? Bueno, y el paso número 3, pues es el esbozo. Vean que el ejercicio era hacer el esbozo de esta función. Entonces, ¿qué sabemos de la función? Bueno, sabemos que la función corta el eje X en uno y corta el eje X en 2 y pasa por el punto 0,4. Pero ahora, muy importante, recuerden que la función tiene estas flechas así, tiene estas formas. Entonces, eso significa que si yo dibujo de izquierda a derecha, me fijo ahora que el 2 y el uno tienen grado 2. Eso quiere decir que la función no cruza, sino que lo que pasa o lo que tiene se llaman rebotes. Entonces vean cómo se grafica. Bueno, hay que hacerlo más bonito. La función va a tener esta forma, pero no cruza, sino que tiene un rebote. Ven, aquí se forma un rebote. Luego la función tiene que bajar y ahora vean como tenemos el 2, tenemos otro rebote. Y luego la función pues conecta hacia el otro lado. Y esta sería como el esbozo de la gráfica. Vean que no es algo exacto, no es lo mejor, pero tiene el detalle de lo que hemos estado hablando, de los rebotes o si cruza la función. Profe, No sé si perdón, tienen... y Ajá. digamos, de esos dos factores, de x menos 2 a la 2 y x menos 1 a la 2, ¿cómo es que sale ese valor de x igual 1 y x igual 2? Ah, lo que sucede es que voy a tomar esta parte aquí, ¿está bien? Ah, Entonces, lo que pasa es que como vos tenés que x menos 2 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado es cero, nosotros tenemos en la teoría que es cuando tenés que dos cosas multiplicadas dan cero, la única manera para que esto dé cero es que lo de adentro se haga cero. Entonces aquí tiene que cumplirse que este valga cero y aquí tiene que cumplirse que este valga cero. Y ves que se forman como ecuacioncitas. ajá. Pero mira que el 2 está restando, lo puedes pasar al otro lado, entonces queda que x vale 2. Y aquí mira, el menos uno está restando, lo puedo pasar al otro lado y queda que x vale ¿cuánto?
1. Por Eso eso se aquí, hace cuando hay dos factores elevados a la 2 multiplicamos. sí, y en general de cualquier forma, por ejemplo, voy a hacerte una variante. Si vos tenés x más 5 por x menos 3 al cubo por x más 8 a la 4 y lo tenés igualado a cero, funciona igual. Este se iguala a cero, entonces se iguala a cero. Pero cuando pasas a restar, la x vale ¿cuánto? Menos 5. ¿Ves? Se agarra este y lo igualas a cero. Cuando pasas al otro lado, pues la x vale ¿cuánto? 3. Pero ¿y qué pasa con el exponente? Digamos, eso no importa. No, no importa, porque el exponente me dice la cantidad de veces que se repite el x menos 3. Entonces, si lo queremos ver desarrollado, por ejemplo, hagámoslo con el que teníamos. Si tenemos este, lo que significa es que x menos 2 por x menos 2 por x menos 1 por x menos 1 vale cero. Entonces, el exponente no importa porque significa que si yo lo desarrollo, significa que esta expresión se repite dos veces. Y esto Sí, lo que significa es que se repite dos veces. Entonces, aquí Julián, ves que si yo ocupo que todo se haga cero, sencillamente lo que pasa es que, o lo que ocurre es que necesariamente, de, en cualquiera de los dos casos, repito, que ando buscando que se haga cero. Y en cualquiera de los dos casos me da que x vale 2. ¿Lo ves? listo. Entonces no sé, o sea, no te tienes que preocupar. Sí, más o menos, Listo, sí. gracias. Sí, Ok, con mucho gusto. Y ya, chiquillos, ese sería el esbozo de la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? La función. Vean que cuando los valores van para menos infinito, cuando los valores de x se van para el infinito negativo, para compensar lo que les decía, entonces los valores de g se van para más infinito. Ven, apuntan hacia arriba. Y si los valores de x van para más infinito, miren que la función, los valores se van para más infinito, apuntan hacia arriba. Entonces, compensando un poquito lo que teníamos antes. ¿Qué pasa con esta función? Ustedes me dirán, bueno, profe, y si yo quiero una tabla de signos, no es parte de lo que pide el ejercicio, pero si tuvieran que hacer una tabla de signos, ponen los factores. X menos 2 al cuadrado y luego lo que sería x menos 1 al cuadrado. Menos infinito y aquí pondrían más infinito. Y entonces se ponen los ceros, que son el 1 y que son el 2. Entonces, ¿cómo se llena la tabla? Bueno, como lo hemos hecho. Esta fila se anula en el 2. Esta fila se anula en el 1. Pero aquí hay que tener cuidado, porque no se pone menos, menos, más, más. Vean que como es de grado 2, significa que todo se vuelve positivo, excepto en 2 donde la función se anula. Y aquí como es de grado 2, todo se pone positivo. Entonces, claro, cuando yo hago la tabla de signos para la función g, observen que más por más nos daría más. Más por más nos daría más. Y vean que más por más, vean que la función pues aquí nos da más. Bueno, ese más quedó bien feo, pero tiene sentido. La función siempre es positiva. Y de hecho, véanlo aquí en la gráfica. Si yo lo pinto de color verde, la función de menos infinito al 1, este trozo de gráfica está por encima del eje X. Es esta parte de aquí. De 1 a 2, miren que esta función es positiva, está por encima del eje X. Y miren que de 2 a más infinito, esta parte es positiva, está por encima del eje X. Entonces, en dicho caso, g de x siempre es mayor que cero para todo x que pertenece a R. Y obviamente, pues no puedo usar ni el 1 ni el 2 porque ahí la función pues se anula, se hace cero. Si fuera estrictamente positiva. No sé si hay dudas, chiquillos, o preguntas. ¿Algún comentario sobre esta función que le metí división sintética? Profe, en el caso de la calculadora, como ya saldrían como tipo las X, digamos. Sí, ya la calculadora le da los valores de X. Lo que pasa es que si lo metes en la calcu, el único meollo del asunto es que si metes esto en la calcu, digámosle, en calcu, ¿qué es lo que te va a pasar? ¿Vos tenés la calcu ahí, Alanis? Sí, profe.
Tu calculadora aguanta hasta grado 4, Sí, ¿ok? Si quieres, mete esta expresión en la calculadora para que veas qué sucede. Y me dices, de por sí estamos en aprendiendo. Entonces mételo ahí en la calculadora a ver qué sucede. me aparece X1 y X2. Muy bien. Excelente, Alanis. La calculadora te dice que es 1 y te dice que es 2. 12. Ujú. Perfecto. Entonces, la ventaja de la calculadora es que ya se sabe que es 1 y que es 2. Pero, ¿qué sucede? Lo que vos sabes, si no hacemos división sintética, es que usted sabe que la función se factoriza como x menos 1 por x menos 2, pero no sabemos los exponentes. ¿Lo ves? Mm, Porque vos sabes que se factoriza de esa manera. Vos sabes en la gráfica que pasa por el 1 y por el 2, pero no nos dice si hay rebotes. ¿Ves? No nos dice si hay rebotes o si cruza el eje X. Entonces, la idea es que si lo haces con la calculadora, perfecto, porque ya sabes que es el 1 y que es el 2. Y lo que podrías hacer en tu caso es nada más aplicar la división sintética, pero ya sabes los números que puedes usar. Entonces, puedes hacer esto, digámosle, para el examen. Bueno, en el examen no se evalúa esto, pero más adelante lo usamos. Entonces usted dice, ah, ok, el uno me lo dio la calculadora, entonces ya usted sabe que aquí puedes usar el uno. No tienes que andar bateando si funciona el 4, si funciona el 5, no sé si me explico. Entonces, ok, serían como los divisores que puedo usar. exactamente, exactamente. Ya la calcu te ayuda y te dice cuáles son los divisores. Entonces usted dice, ah, ya puedo usar el uno o puedo empezar con el 2. Voy a hacerlo rápido para que veas. Entonces ya usted sabe que ya puede hacer 2 por uno 2, menos 6 más 2 es menos 4, 2 por menos 4 es menos 8, 8 9 10 11 12 13, y aquí es 5 10, aquí es menos 2 y 2 por menos 2 es menos 4. Entonces ya usted sabe que esto te garantiza un cero. ¿Me explico? Entonces yo hice la división aquí muy rápida, pero garantizamos que aquí ya sabemos que te va a dar cero. ¿Ves? Y usted ahora puede hacer lo siguiente, puede usar el uno, que sabemos que es el otro que tenés, y hacer otra vez la división sintética. Entonces, uno por uno 1, esto menos 3, esto es menos 3, esto es 2, esto es menos 2, y ya sabes que con el uno también te da cero. Entonces, ves la ventaja, sabes que el 2 y el uno siempre nos van a dar un cero. ¿Todo bien hasta ahí, Ah, Alanis? sí, profe. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Y nada más para terminar la idea, entonces vos sabes que en calculadora es x menos uno por x menos 2 y lo que nos quedó fue un x o un uno por x a la 2 menos 3x más 2. Y ves que te queda una cuadrática, ya esa la puedes meter en la calculadora, por ejemplo. Y si la metes en la calculadora, Lanis, nada más para que quede grabado, también te va a dar que la factorización es x menos uno por x menos 2, que veo es otra vez lo que teníamos antes. Más o menos, chiquillos. Pero digamos, profe, Y, aunque no sepamos, no, bueno, no, Pero- sino que termine ella primero. Ok, dime, Alanis, perdón. entonces ya de esa forma sabríamos que el exponente es 2 porque como se repite dos veces. Exa- Exactamente, Alanis. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que pasa es eso, que usted no sabe cuántas veces se repite. La división sintética te ayuda a encontrar el polinomio de grado 2 o el de menor grado y lo puedes volver a meter en la calco y te va a decir los factores y vas a saber la repitencia. Ah, Esa es la ok, gracias, ventaja. profe. Esa es la ventaja, con mucho gusto. Julián, ¿usted? Profe, que digamos, aunque uno lo haga con calculadora, digamos, bueno, en mi caso tendría que hacer una vez la división sintética, pero ya luego podría hacerlo con calculadora. Ajá, Igual digamos correcto. que uno tiene todos los datos para hacer para graficar, digamos, porque uno sabe que es ¿cómo se llama? De grado 4 y sabe los Ujú, cortes, exactamente. Lo que pero pasa es, y ajá.
Lo que Lo que pasa uno es no que, sabe son los rebotes. exactamente, porque vos sabes que pasa por 4, vos sabes que pasa por el uno y por el 2, pero lo que no sabes es si la función hace un rebote o si la función hace esto, ¿verdad? Sí, porque lo Es que podría pasar o sea, podría ser, por ejemplo, que fuera, qué sé yo, x a la 2 perdón, x menos 2 a la 3 y x menos uno a la uno. muy bien, muy bien. Y así como me lo estás diciendo, quiere decir que puede cruzar y luego puede ser que aquí tenga un rebote, ¿lo ves? Bueno, Ajá, claro que esto no tendría sentido porque ya vos sabes que la función tiene esta forma, ¿verdad? Que era lo que habíamos dicho al sí. inicio. Pero está bien porque te permite analizar y decir, aquí hay algo raro, quiere decir que el 2 no puede tener factor 3, tiene que ser 2 para que tenga sentido, ¿verdad? La gráfica. Pero esa forma que tiene siempre, o sea, la tiene por ser de grado 4 digamos. Siempre de grado 4 tiene esa forma, Sí, para arriba o es para buena. abajo. Sí, o es así o es así. Esa es una ventaja del polinomio. Con solo que usted sepa de Ajá. grado 4 sabe que tiene simetría, ¿verdad? En las puntas de las flechas. O es así, o es así que era lo que teníamos nosotros. Lo que Ok, pasa es que lo del medio es lo que se nos pierde información. Cuando usted lo hace con la calcu, sabe los ceros, pero no sabe si hay rebotes o si la función la cruza. ¿Ves? ya. Y al hacer la división, que era lo que me decía Alanis, ya tenemos como una idea de cómo se comporta. Sí, más o menos, chiquillos. Sí, Sí, entonces ese es el detallito. Entonces, ve, la división sintética es una herramienta para nosotros poder entender si la función tiene rebotes o cruces en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Eso es más que todo la idea de saber el grado, que es lo que nos perturba la información. Vamos a ver, todo bien, chiquillos. No sé si hay más dudas. Aprovechen que están ustedes. Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo, chiquillos, entonces es que técnicamente eso es la división sintética. No lo voy a explicar en esta clase. Hay un video de los que les subí esta semana donde hago división sintética cuando tengo otro número delante del x a la 4. Por ejemplo, voy a hacerle aquí un zoom. Si aquí tuviera un 3 o tuviera un 5, ¿qué sucede en esos casos? Traten de ver ese video que les subí esta semana como para complementar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se los digo como para hacer otra cosa de lo que se está haciendo ahorita pues en el curso. Entonces, bueno, les queda esa tarea. Igual me preguntan, si no entienden, me piden y yo les hago igual un video, como para complementar ese detalle. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya les hablé de la función, ya les hablé del comportamiento, ya les hablé de la necesidad de la división sintética, pero no puedo seguir, ¿cómo se llama? Hablando de más sin hacer un anclaje a dos teoremas importantes. Y entonces, pues lo que tenemos que hablar para ir condensando la información es que tenemos lo que se llama el teorema del residuo. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo el teorema del residuo? Bueno, resulta y sucede que este teorema nos dice algo que amarra lo que les comenté con la división sintética. Y el teorema del residuo dice que si yo tengo P, que es exactamente pues una función polinomial, vamos a decir que esta es una función polinomial. Y luego, número dos, yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿qué pasa si yo este polinomio lo divido entre x menos c? Entonces el teorema del residuo me dice que la conclusión a la que llego es que necesariamente este polinomio lo puedo ver como x menos c por un polinomio cociente más el mismo polinomio evaluado en c. Y ustedes dirán, Santísima Trinidad, ¿qué fue lo que hizo el profe? ¿O qué es esto del teorema del residuo? Entonces, en la práctica. Entonces, lo que quiero hacerlo es condensándolo con un ejemplo 3. Y en este ejemplo 3, pues es lo siguiente. Digámosles que yo les doy a ustedes este polinomio. 3x a la 4 más 6x al cubo menos 7x al cuadrado menos x menos 2.
Y entonces, una de las cosas que les pueden preguntar, usualmente en el examen se hacía directamente, es ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el residuo de dividir, por ejemplo, 3x a la 4? Bueno, para no escribirlo todo, ¿qué pasa si yo quiero dividir mi polinomio entre, por ejemplo, ahí se me fue, entre x más 3? X más 3. ¿Qué pasa si me piden hacer esa división? Entonces lo que dice el teorema del residuo es que si usted quiere saber el residuo, así como se llama la división como tal, entonces la primera opción que uno hace, lo que dice el teorema es, mire, tome nuestro polinomio y cambie todas las x no por 3 positivos, sino por menos 3 y hacen ese cálculo. Ustedes hacen P de menos 3. 3 por menos 3 a la 4, más 6 por menos 3 a la 3, menos 7 por menos 3 a la 2, menos menos 3 menos 2. Digámosle que eso ustedes lo pueden meter en la calculadora. Si hacen todos los cálculos, el resultado les va a dar ¿cuánto? 19. Entonces, eso significa que el residuo de hacer la división de polinomios va a ser 19. Eso es lo que dice el teorema. Y ustedes me dirán, profe, ¿y hay otra manera de hacerlo? Sí, resulta y sucede que la otra forma de hacerlo es usando la división sintética. Vamos a ver cómo funciona. Resulta que aquí yo puedo colocar 3, 6, menos 7, menos 1 y menos 2, que son los coeficientes que están acá. Y resulta que a la hora de hacer la división, resulta que aquí voy a hacer la división con el menos 3. Vean que aquí puse menos 3. Entonces aquí hago el menos 3. ¿Qué pasa si yo hago esa división, chiquillos? ¿Cómo era que se hacía para repasarlo? ¿Cómo era la estrategia? Así si se acuerdan. Bueno, yo les ayudo. Se baja el 3. Menos 3 por 3, Menos 9. menos 9. Ajá, entonces menos 9. Ahora se suma. 6 menos 9, ¿cuánto nos da? Menos 3. Menos 3. Ajá. Luego, menos 3 por menos 3, 9. 9. Luego, menos 7 más 9, ¿cuánto nos da? 2. Nos da 2. Muy bien. 3 menos 3 por 2, Menos 6. menos 6. Muy bien. Menos 6. Y ahora sí, este, menos 1 menos 6, Menos 7. menos 7. Ajá. Y ahora, menos 3 por menos 7, bueno, 3 por 7. 21 y no funcionó. No, mire, 21 le quito 2, 19. 19. Oh, pero no importa que no dé 0, porque resulta que da el mismo número de aquí, ¿lo ven? Y en este caso, eso es lo que importa. Lo que importa es que si yo hago la división sintética, ¿qué pasa cuando el número no me da 0? Lo que quiero que entiendan es que el teorema del residuo me dice eso, que si yo hago la división del polinomio por x más 3, el residuo me da 19 y sale igual que hacer división sintética, aunque no de 0, o sustituyendo por menos 3 en el polinomio. Entonces vean que hice dos Perdón, ¿y métodos. el X más 3 de dónde salió? Ah, es que era el ejemplo. De El ejemplo varios. es divida el polinomio entre x más 3. ¿Ves? Era hacer una división como tal. Entonces, como para complementar. Perdón, puede repetir, es que no se me quedó pegado. Ok, sí, lo que dice el teorema es que yo tengo que hacer la división de este polinomio entre x más 3. Así empieza el ejercicio, divide entre x más 3. Entonces, el residuo sale de dos formas posibles. Cambiando en el polinomio por menos 3. ¿El resultado da cuánto? 19. O haciendo la división sintética y lo que me da en este cuadrito, que usualmente me daba 0, ahora me da 19, pero 19 también se le conoce como el residuo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es esto del residuo? ¿Qué era esto? Bueno, se los voy a poner así para hacer un ejemplo, como para contextualizar. ¿Se acuerdan
¿Alguno de ustedes se acuerda cómo era que se dividía 20 entre 3? ¿Cómo se hacía pata? ¿Alguien se acuerda de ustedes, Julián o Alanis? Que me acuerdo que están por ahí. De ahí se pone 7, queda 18 y sobra 2. Ok, muy bien. Sería 6, ¿verdad? 6 por 3 Ah, sí, sí, sería fijo. 18, ¿verdad? Luego se resta y sobran 2, ¿verdad? Ajá, Ve, eso es lo que se llama el residuo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se llama el residuo. Para efectos de nosotros, significa que si yo me quiero aproximar al número 20, significa que tengo que dar 6 brinquitos de 3. Puedo hacer 6 brinquitos de 3, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí me aproximé mucho. 6. Entonces voy a dar 6 brinquitos de 3. Entonces sería 3, 3 y 3. Entonces puedo dar 3 brinquitos de 6, pero para poder llegar al 20 me faltan ¿cuántos? 2 unidades. 6 por 3 es 18. Entonces el residuo es lo que me hace falta para completar, para llegar al 20. Eso sí está clarito, chiquillos, en los numeritos. No sé, Julián, si me entendiste. sí, Ok, todo bien. muy bien. Y resulta y sucede que tradicionalmente, pues a uno le pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pasa, profe, si yo quiero tomar este polinomio y quiero dividir este polinomio, por ejemplo, ya serían palabras mayores, y me diga, haga la división con x menos 3? La pregunta es, ¿cuál es el residuo? ¿Qué es lo que queda de hacer esta división entre esta división? Bueno, esto no lo hemos hecho, pero es parte de este tema. Ya yo les canté, ya ustedes saben que da 19 por cualquiera de estos dos métodos. Pero, ¿y cómo se hace entonces la división aquí? ¿Eso lo han visto alguna vez? No. ¿Cómo se hace así a pata? No sé, Julián o Alani, si lo han visto. Si no lo han visto, no se preocupen. La idea es pues replicarlo. Yo creo que no. Bueno, no pasa nada. Entonces, hagamos la división a pata. Es que pensé que lo habían visto, pero si no lo hemos visto, más bien lo correcto era primero enseñarles la división a pata y luego usar el teorema. Pero no pasa nada. Entonces, vean, voy a hacerlo con ustedes paso a paso. ¿Cómo se hace la división? Miren, se toma este bichillo y se divide entre x. Entonces, aquí sería 3 dividido entre 1 nos va a dar 3, ¿ok? Y luego la x4 se divide con la x. Cuando uno divide, en términos de nosotros, se restan exponentes. Entonces aquí a 4 le quito 1, quedaría 3. Entonces quedaría x a la 3. Resultado es x a la 3. ¿Todo bien hasta ahí ese algoritmo? Esa es la primera parte porque eso es un algoritmo. Entonces repito, 3 entre 1, 3. Y x4 entre x, solamente resto un exponente. 4 menos 1, queda x3. No sé si me siguieron hasta ahí con el algoritmo. Pregunten, chiquillos. Ok, voy a seguir. ¿Qué se hace cuando ya tengo ese número? Hago este por la x y este por el menos 3. Voy a multiplicar. Entonces, 3x3 por x, lo que sucede es que queda 3x4. Entonces aquí quedaría 3x a la 4. Usualmente tiene que dar exactamente lo mismo. Luego, 3x3 por menos 3, solo se multiplican los numeritos. 3 por 3 da menos 9. Hay que considerar el signo. Entonces aquí queda menos 9 y aquí quedaría x a la 3. Cuando yo hago eso, el siguiente paso es que se pasa una línea, como cuando hicimos 18 menos 20, pero esa línea hace que cambien los signos. Aquí sería menos, aquí sería más. Y siempre va a pasar que este se cancela y observen que a la hora de hacer esta suma, como es de grado 3, se mantiene la parte literal, es decir, el x3. Se hace 9 más 6, nada más. 9 más 6 sería 15. 15x3. Y los demás valores, solamente los
bajo, nada más los bajo. Y ahora tengo que seguir con la división. Yo tengo que seguir haciendo la división hasta que el grado de este sea menor que el de x menos 3. Vea que es de grado 3 y aquí es de grado 1. Entonces yo tengo que seguir con la división. Entonces vuelvo a repetir el proceso. Entonces repito, agarro 15x3. Ahora lo divido, lo voy a dividir, pero con la x. Y entonces 15 entre 1 sería 15 y x3 entre x, resto solamente un grado y me queda x2. Y lo mismo de antes, este bichillo multiplica la x y este bichillo multiplica el menos 3. Entonces vean que vuelvo a repetir todo. 15x al cuadrado por x quedaría 15x a la 3. Y 15 por menos 3 me queda menos 45, pues x a la 2. ¿Ok? Repito, esto es un algoritmo que vuelvo a repetir. Y lo mismo de antes. Paso una raya y le cambio los signos. Menos y más. Esto siempre se cancela. Y si a 45 le quito 7, ¿cuánto nos da, chiquillos? 45 le quito 7. Le quito 5, serían 39 es. 39, no. Si le quito 7 serían 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sí. Entonces aquí me va a quedar 38x al cuadrado. Voy a poner aquí el valorcillo, 38x al cuadrado. Y los otros valorcillos se bajan, menos x de menos 2. Y aquí vuelvo a aplicar otra vez el algoritmo. Este lo divido entre este. 38 entre x, pues eso me va a quedar entonces, perdón, eso me vuelve a quedar 38. Y x a la 2 entre x me queda 38x y vuelvo a multiplicar. 38x por menos 3 y 38 por x. Si hago la multiplicación, sería 38x al cuadrado y 38 por menos 3, ahí no sé, eh, 38 por menos 3, ¿cuánto me da eso? Sería 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 3 son 9, 10, 11, menos 111, menos 111x. Para ver, chiquillos, si no metí las patas, 3x a la 4 más 6x3 menos 7x al cuadrado menos x menos 2. Bueno, se supone que está bien. Entonces, 38x menos 3. Bueno, la cosa es que ahí sigo la división. No la voy a terminar, creo que tengo un errorcillo. Después lo reviso, pero la idea es que aquí me tiene que dar como residuo 19. Ese es el detalle. Y ese número 19 coincide pues con este y coincide con este valor. Entonces, técnicamente, esa es la forma de hacer la división como a pata. Entonces, la idea de este teorema es entender de que si yo quiero evitar esa división a pata, eventualmente puedo condensar o evitarme todo este cálculo, pues sustituyendo en la función por menos 3 o haciendo la división sintética, que ese es el nombre correcto, de hacerlo más pequeño y también me daría 19. Más o menos la idea, chiquillos. No sé si tienen alguna duda, una pregunta. Dudas, preguntas. No sé si hacemos una división más sencillita, más pequeña. Dudas, preguntas, chiquillos. Bueno, cualquier cosa, ahí tenemos como ese detalle. Muy bien. Si quieren que hagamos otra división, la podemos hacer. Cualquier cosa. Solamente una explicación. Solamente voy a hacer una variante o una explicación entonces para ir terminando pues la clase de hoy. Resulta y sucede que eso era el teorema del residuo. La otra variante que tenemos se llama teorema del factor.
Y es igual a lo que hicimos con el teorema del residuo. Tenemos que P de X es un polinomio, es un polinomio. Y resulta y sucede que, bueno, ya tenemos que P de X es un polinomio. Y resulta y sucede que, ¿qué pasa? Resulta que si cuando yo sustituyo en ese polinomio un valor C y ese resultado me da cero, quiere decir que en realidad lo que acabo de encontrar es que x menos c es un factor o una raíz de ese polinomio. Y esto pues ya lo hemos hecho con base a la hora de hacer la división sintética cuando me da cero. Entonces ya lo que sabíamos, pues ya lo implementamos y lo que encontramos es que necesariamente encontramos un cero. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ponerle aquí ejemplo, creo que este es el 4. ¿Cuál era el ejemplo? Ese era el 3. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo 4. Yo les digo a ustedes, chiquillos, tengo x al cuadrado menos 1. Eso es una función. Resulta y sucede, ¿qué pasa si yo cambio la x por 1? Me queda 1 al cuadrado menos 1 y me da 0. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Significa que 1 es un cero de h. ¿O qué significa eso? Que x menos 1 es un factor. Eso fue lo que acabamos de encontrar. ¿Y eso qué significa? Significa que esta expresión o que este polinomio se factoriza como x menos 1 por x más 1. Eso es haciendo diferencia de cuadrados. Pero el hecho de que la sustitución nos dé cero significa que tenemos una factorización o un factor de ese polinomio. Es lo que dice el teorema de factor. También tiene más detalles. Y lo otro es que si yo hago la división sintética, por ejemplo, tengo x al cuadrado más 0x menos 1. Si yo hago la división sintética, que la hemos trabajado, y utilizo el 1, por ejemplo, lo que va a suceder es que aquí me va a tener que dar 0, que ya lo hemos hecho. Y observen que bajo el 1, 1 por 1 es 1, 0 más 1 es 1. Vean que 1 por 1 es 1 positivo y vean que la suma me da 0. Ya no me da 19 o me da 18. Lo que garantizo es que sabemos que este es un factor. Esto es una forma de descomponer la función que nos permite para poder estudiar los ceros, si hay cruces o si hay potencias de algún valor. Entonces, técnicamente, pues eso es lo que dice el teorema del factor. No sé, chicos o chicas, si quieren que practiquemos alguna división. Hacemos una de las divisiones largas. Bueno, cualquier cosa, ahí me escriben, cualquier detalle, yo les paso estas notas, pero estén repasando eso. Para efectos de examen, no entra el teorema de factor, no entra el teorema del residuo como tal. Lo que me interesa es que estudien mucho estos tipos de funciones ya factorizadas y estudien, ¿verdad? El grado, cómo es la función, si es para arriba, si tiene esta forma. Sobre todo eso es lo que entraría para efectos de examen, que con eso que estamos viendo, pues sería ya la materia pues definitiva. Bueno, entonces chiquillos, estamos en contactos. Cualquier cosa, pues voy a subir esto a YouTube y les agradezco el espacio. Cualquier comentario, pues siempre es bienvenido. Bueno, nos vemos entonces, chiquillos. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, chao Julián, chao Gracias, Lanis, profe. chao Roger, Juliana, Chao, profe, Buenas noches, gracias. profe, gracias. con gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches, chao.